Bueno, y a esta hora vamos con invitado de coyuntura. Está con nosotros Hernán Cadavid. Hernán, muy buenos días y bienvenido a W Fin de Semana. Bueno, muy buenos días y escuchándolos aquí sobre su conversación. Muchas gracias por invitarme a conversar. Aquí estamos listos. Efectivamente. Estamos listos. Sí, adelante. Efectivamente, aquí está con nosotros el representante de la Cámara, Hernán Cadavid, por el Centro Democrático, para hablar de la crisis de gobernabilidad. Pues por lo menos ese fue el informe que el representante hizo y presentó, y habla sobre una crisis de capacidad institucional y la baja ejecución de presupuesto. Representante, ¿cómo es esto? Explíquenos un poquito del contexto de cómo usted comienza a realizar este informe, por qué lo hace y si efectivamente usted considera que hay una crisis de gobernabilidad del gobierno actual. Bueno, gracias. Mire, la causa es que escuchamos nosotros a varios funcionarios de alcaldías y gobernaciones en el país conversando sobre lo mismo, y era que siempre les estaban cambiando el interlocutor, la persona con la que tenían que desarrollar algún proyecto, en fin, y pues nos tomamos la tarea de empezar a indagar los cambios desde los ministerios, viceministerios y las demás entidades adscritas a los ministerios. Y lo que nos terminamos encontrando fue, como lo he dicho, asustador. Digamos, solamente sobre los ministerios ha habido 27 cambios en 18 ministerios, y solamente por arrojarles la cifra, en los viceministerios, de 27 viceministerios han cambiado a 67 personas en un año. Todo esto es en el marco del 7 de agosto del 2022 a agosto de 2023. Y si me permiten hablar solamente de los hallazgos en viceministerios, pues encontramos que hay entidades que han tenido hasta 4 y 5 cambios. Por ponerles un solo ejemplo, un viceministerio de Talento de Apropiación Social del Conocimiento, que eso es dentro del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, ha cambiado en 5 ocasiones un nombre a la persona encargada o designada allí. O si uno toca el sector cultura, donde el Ministerio de Cultura estuvo en cargo los últimos meses, pues sus 2 viceministerios han cambiado en 4 ocasiones. Y no hay sector del gobierno nacional que uno toque y encuentre una estabilidad en sus nombramientos. Y obviamente esto se ve reflejado rápidamente en decir, primero, una inestabilidad en los nombramientos y en la ejecución. Sí, pero, representante, también podemos hacer la comparación con el gobierno pasado, y a esta altura en el gobierno pasado pues estábamos enfrentando una crisis social muy fuerte en todas las ciudades, tanto así que llegaron a cerrarse algunas carreteras, hubo crisis económicas durante un mes en la que la economía estuvo totalmente detenida. Entonces, ¿por qué ahora sí nombrar una crisis de gobernabilidad y en el caso del expresidente Iván Duque no? Pues el análisis lo hace usted, digamos, lo digo respetuosamente desde el medio de comunicación. Usted hace un análisis sobre materia de orden público, yo hago un análisis sobre la capacidad gerencial del gobierno y la designación de sus equipos. Pero el informe es sobre una crisis de gobernabilidad, y en los dos casos hay una crisis de gobernabilidad, ¿o no es así? Sí, pero usted el análisis lo hace en materia de orden público y las causas, porque si usted me entra a mí en ese escenario, yo tendría que decirle que en esa participación los mayores agitadores son quienes hoy gobiernan, ¿no? Que quienes financiaron a la llamada primera línea es hoy quienes aspiran a gobernar Bogotá. Entonces yo creo que esa no es la discusión, que estaría lista a darla también. Bien. Aquí es la materia sobre los nombramientos del gobierno. Representante, yo quisiera que también nos fuéramos un poco a la parte propositiva, si se puede decir de esa manera. ¿Por qué se lo digo? Porque usted en su informe también nos muestra un poco sobre que el Gustavo Petro ha nombrado 29 ministros en su primer año de gobierno para 18 ministerios. Sin embargo, seguramente en muchas de estas ocasiones es porque el presidente, pues digo aquí también para hacer un poco de contrapeso, seguro dice, no me están funcionando. ¿Cuál es quizás la propuesta que usted haría para cuando los ministros o ministerios no estén funcionando, que tomen un buen rumbo y no tener que estar cambiando de ministro a cada rato? Es que no es fácil, pero está bien lo que usted me plantea. Esta semana yo tuve la oportunidad de tener en el Congreso citado al ministro de la Defensa, y se lo pregunté propositivamente. Le dije, ministro, ¿por qué en uno de sus viceministerios usted ha cambiado en 4 ocasiones al viceministro en los últimos 7 meses? ¿Hay alguna razón? No hubo respuesta.
Pero es que el tema no se reduce solamente a los ministerios y viceministerios. Nos tomamos el trabajo sobre la base de 117 derechos de petición durante los últimos 2 meses y medio, de encontrar entidades como el INVIMA, que ni siquiera ha tenido una persona nombrada en propiedad. Estamos hablando de la entidad que tiene en su responsabilidad la autorización de importación de medicamentos y de instrumentalización o instrumentos para cirugías, por ejemplo. Entonces no hay ni siquiera una persona en propiedad. O el INVIAS, en donde en 4 ocasiones lo han cambiado. Es decir, lo que yo quiero presentar acá sobre la base estadística de cifras y de datos sobre los cuales ustedes también pueden acceder, todas las personas realmente, es que esto no hace parte de un momento de dificultad de un sector, sino que es la regla general en el gobierno. Y el llamado al gobierno aquí entonces en la parte propositiva es ¿qué les está pasando? ¿Cómo hay manera de sostener una política de gobierno o una conversación o un desarrollo cuando esto no es posible? Mire, se lo digo rápidamente. Nos han informado a nosotros desde las regiones, que es donde empieza esta idea de buscar qué estaba pasando, que cuando un director de Invías está entendiendo el problema para resolver un problema vial de infraestructura, cuando lo está entendiendo con su equipo, ya hay un nuevo cambio. Y cuando vuelve a empezar ese proceso, ya hay otro nuevo cambio. ¿Cuál es la consecuencia? La afectación es para los sectores del país, no es para la oposición, pues si se quiere plantear en esos términos. Representante, en este informe que usted hace, ¿logró establecer si esta falta de ejecución, de gestión, de tener las cabezas claras dentro de las entidades estatales, toda esta situación está provocando algún detrimento al patrimonio? ¿Se va a perder algún dinero por esta falta de gestión? Pues lo que hemos evidenciado nosotros sobre cifras entregadas por el propio Ministerio de Hacienda es que el promedio de ejecución del gobierno en un año es del 25%. El promedio, pero hay entidades o ministerios que tienen mucha menor ejecución. Por ejemplo, una de las ejecuciones bajas es el del Ministerio de Vivienda, con la afectación que se tiene inclusive para los sectores sociales del país, con el retraso en programas como la expedición del subsidio de Mi Casa Ya, con lo que eso implica no solamente para la familia colombiana, sino también para los sectores de la construcción. Entonces, más que hablar de un detrimento, de una pérdida de recursos, es la afectación que se tiene por la bajísima ejecución. Entonces, yo sí creo que hay sectores que preocupan más que otros, y como se los quiero manifestar muy respetuosamente, esto no se reduce solamente a ministerios, viceministerios, sino a cada una de las entidades adscritas. Perdóneme, hay entidades que han cambiado en 5 ocasiones en un año. Es que un año es cuando usted está empezando en un cargo, usted a los 2, pienso yo, en promedio, 2 meses y medio, 3, está entendiendo la dinámica de lo que está administrando. Y pues si aquí el promedio es el cambio cada 3 meses, quiere decir que lo sacan cada que están apenas entendiendo su función. Bien, representante, yo quisiera preguntarle sobre los encargos. Usted mencionaba en las entidades donde hay 5 nombramientos, a veces hablamos de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte o la AUNAP, pero yo quisiera preguntarle sobre esa figura que es los nombramientos por encargo. ¿Por qué cree usted que no se termina un periodo, lo nombran enseguida, sino que como pasó en el Ministerio de Cultura, demoraron hasta 6 meses para poner a alguien alguien en propiedad para dirigir la cartera? Pues hace parte, pensaría uno, esto, perdónenme plantearlo así, pero hace parte ya un poco de la especulación, pero pues no tienen la certeza o de materia política de a quién le van a asignar una función, o a quién le van a escribir, o si es a un partido, o qué sé yo, porque también hay que decir hay un escándalo en esos sentidos, pero no es la materia, o pues no tienen la determinación y la autonomía para poder definir si desde esa entidad pueden decir sí, es Pedro Pérez quien se va a encargar de este tema de manera definitiva o quien va a asumir de manera definitiva. Déjeme señalarle un tema que trasciende inclusive la figura de los encargos. Por lo menos, a la hora y fecha de la radicación o de la contestación de nuestra solicitud de información, el Viceministerio de Energía, no estamos hablando de cualquier cosa, de energía, no tenía siquiera una persona en un encargo. Es decir, estaba vacante el Viceministerio de Energía. Si lo nombraron en los últimos días, no lo sabremos, pero, a ver, estamos hablando del factor productividad, de la confiabilidad de los sectores sociales y económicos del país, y el Viceministerio de Energía ni siquiera tiene una persona a la cabeza.
Entonces, yo también estoy de acuerdo con ustedes. A ver, hagamos un tema propositivo. Esto es para hacerle un llamado de atención al gobierno, pero durísimo. ¿Qué les está pasando? Representante, me quiero quedar ahí en ese tema propositivo y este llamado de atención, porque en otros sistemas de gobierno, por ejemplo en el parlamentario, cuando no hay gobernabilidad, cuando no se puede hacer la consecución de políticas públicas, el líder del gobierno tiene que irse. ¿Usted cree que en este momento el gobierno tiene la oportunidad de corregir el camino, de mejorar eso que usted les está alertando en este informe, o ya el barco se está hundiendo? Mire, para mí es muy difícil que puedan retomar, y yo lo tengo que decir así. La única comparación que se tenía del presidente Petro en el ejercicio ejecutivo era la alcaldía de Bogotá, la administración distrital. Y si ustedes hacen un ejercicio comparativo, existió el mismo fenómeno, y era la inestabilidad de su gabinete distrital, la discusión con los ministerios, la no consolidación. Bueno, muchos pensaron que no iba a ser así, muchos esperamos a ver cómo iba a suceder, y hoy el resultado es evidente que sigue sucediendo lo mismo. Entonces, a mí sí me llama mucho la atención cuando el presidente de la República, en vez de tener un liderazgo convocante, decir, venga a ver qué está sucediendo en este ministerio, en esta entidad, el mensaje que manda cuando sale la bajísima cifra de ejecuciones, si el ministro no ejecuta lo hecho. No, es que el tema no es de que lo eche, el tema es de saber qué está sucediendo con la estructura de su gobierno, que hoy no está caminando, y no es por una apreciación subjetiva de mi parte. Son las cifras las que están diciendo, tanto en la ejecución como en estos nombramientos que yo empiezo a presentarle al país. Representante, ya para terminar, yo quisiera que nos pusiésemos en una situación donde analicemos desde su perspectiva qué va a pasar con este gobierno, según lo que usted cree. Evidentemente no podemos adelantarnos al futuro, pero qué va a pasar con el gobierno de Gustavo Petro, por ejemplo, en los próximos 6 meses, según su análisis. Mire, yo, de lo que yo percibo, y se lo agradezco que la pregunta sea en esos términos, siento que por lo menos en el Congreso de la República sus anunciadas reformas no van a tener el avance esperado por el gobierno. Primero, pasaron de hacer unas presentaciones o anuncios de reformas con eventos enormes a presentar reforma laboral de manera casi clandestina. Segundo, estamos en medio de la campaña política donde sentimos que el país va a tener una reconfiguración y que las ciudades principales van a estar muy lejos de ser ganadas por personas cercanas al gobierno. Y evidentemente eso le pondrá una autopista de no más de 1 año, 2, al gobierno nacional para lograr lo que se ha propuesto, por lo menos lo que anunció en materia de campaña política. Y creo que va a seguir es en las discusiones públicas de las redes sociales, de si no asistió o no asistió, pero mientras tanto el país tiene una incertidumbre generalizada en cada uno de los sectores, y la tarea será evitarle al país esa incertidumbre, que no haya afectaciones mayores. Esa es la consideración que yo tengo. Representante Hernán Cadavid, gracias por estar aquí en W Fin de Semana. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, y que el país pueda conocer esto sobre la base de cifras y datos ciertos y no de especulación. Muchas gracias. A esta hora nos conectamos con el representante del Pacto Histórico, Eduardo Sarmiento, para hablar justamente de la crisis de gobernabilidad en Colombia, que ya hablábamos, y justamente para aclarar, ya la oyente nos había dicho, pero para aclararle al oyente, hablamos solamente con el representante en ese momento, Hernán Cadavid, porque estamos analizando su estudio, el estudio que el representante hizo. Sin embargo, ya teníamos también planeado hablar con el representante Eduardo Sarmiento, quien a esta hora nos acompaña a 9 de la mañana, 2 minutos. Representante, gracias por estar aquí en W Fin de Semana. Muy buenos días a todos los oyentes, a la W, pues toda la audiencia, muchas gracias por el espacio. Muy importante que podamos analizar en perspectiva este tipo de informes. Y nada, corregir un poco, Eduardo Sarmiento. Listo, Eduardo Sarmiento, claro que sí. Representante, ¿hay crisis de gobernabilidad en Colombia en estos instantes? No, yo lo que veo es que hay un proceso de ajuste en un gobierno que pues realmente representa un cambio
un cambio en términos de la forma de gobernar, en términos de la perspectiva política con la que se gobierna, y pues es apenas lógico que se hagan ajustes más allá, digamos, de lo normal, porque pues normalmente los ajustes no atienden a absolutamente nada estructural. Pero, representante, también es cierto que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura duró casi un año sin tener una cabeza. También tenemos varios viceministerios que han cambiado durante un año 5 veces. ¿A usted le parece que si las cabezas de las diferentes entidades del Estado no tienen algo claro y cambian cada 3 meses, no se está haciendo algo bien? Mire, lo que sucede básicamente es una perspectiva del gobierno que se reorienta y que se sigue, digamos, reorientando. De hecho, está como en un proceso de reorientación. ¿En qué sentido? Lo primero que hace el gobierno Petro es llamar a un acuerdo nacional, ¿cierto? Habla de la gran conversación nacional luego de haber logrado el Frente Amplio con el que se llegó a la presidencia y con el que se inicia, digamos, la primera etapa de gobierno. Eso representó, pues, por supuesto, dialogar con dirigentes de partidos políticos, de las bancadas y demás, que permitió, digamos, un acuerdo para lo que sería la conformación del con unas perspectivas, digamos, que le dieran tranquilidad a todas las bancadas y demás. Pero como ustedes lo saben, eso cambia lo que sería el acuerdo, o más bien ese primer diálogo nacional, y hoy estamos hablando de un llamado a un gran acuerdo nacional que sea, digamos, en perspectiva más política, menos desde la conformación de gobierno, y el gobierno empieza a conformarse con personas, digamos, que siguen más la línea y la agenda política de gobierno y que se comprometen, pues, con las reformas, que en últimas es parte de lo que hace que se cambie la estrategia de gobierno. En ese caso estamos hablando de los cambios de las cabezas de las entidades, pero entonces hablemos también de la falta de ejecución de los recursos, porque con estos recursos que aportan todos los colombianos y que están dentro del presupuesto nacional, pues se construye la política pública, pero la ejecución, como lo decía el representante Cadavid, va en un 25% y el año está por acabarse. Ahí tampoco se está haciendo algo mal. Mire, no sé si ustedes han tenido acceso al informe de política económica de la Universidad Javeriana, donde deja por el contrario claro el gobierno Petro es uno de los gobiernos de mejor manera, en un mayor porcentaje, ha ejecutado el presupuesto nacional para el primer año. Y las cifras ahí ustedes las pueden consultar. Están digamos, a la mano de cualquiera en las páginas web de la universidad, y deja claro, ese observatorio nos deja claro que el gobierno Petro es de los que mejor ha ejecutado en un más alto porcentaje para el primer año de gobierno, y esto, digamos, de alguna manera no contradice el informe del representante Cadavid, lo que dice el observatorio, ya no el gobierno nacional, sino el observatorio de la Universidad Nacional. Bien, la Universidad Javier. Representante, ya para terminar, le pregunto la misma pregunta que le hice al representante Hernán Cadavid. ¿Qué espera usted de los próximos 6 meses de este gobierno? Bueno, vamos a tener un trabajo más intenso pero más enfocado en las reformas sociales, ¿cierto? Estamos más enfocados en las reformas sociales. Creo que este va a ser un buen momento de discusión. Con seguridad vamos a aprobar las reformas, la laboral, la pensional y la de salud, e iniciar el proceso de discusión de las reformas ambientales, que también son urgentes, necesarias y, pues, por supuesto, estratégicas para el gobierno nacional y para el proyecto del cambio. Representante por el Pacto Histórico, Eduard Sarmiento, gracias por estar en W Fin de Semana. A ustedes y un saludo a toda la audiencia.